Muy bien, habíamos señalado que el derecho médico es el de la perspectiva objetiva, eso siempre va a repetir, que es un conjunto de normas, ¿no? Derecho significa una forma de un concepto del derecho, es el conjunto de normas que regulan, por ejemplo, en este caso, las prestaciones sanitarias, ¿no? Pueden ser leyes, reglamentos, normas técnicas sanitarias, guías de práctica clínica, y así una serie de normas que regulan las prestaciones sanitarias. ¿Ya? Entonces, ese conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias, que puede ser, por ejemplo, el proceso de atención de un paciente con neumonía, proceso de diagnóstico de un paciente con COVID, por ejemplo, entonces el proceso de, por ejemplo, atención a una gestante con preeclampsia, atención de una gestante con, no sé, con esquizofrenia, gestante con trastorno bipolar, gestante con epilepsia, por ejemplo. Entonces hay un conjunto de normas que regulan cómo tiene que atenderse un paciente en situaciones especiales o particulares. Ese conjunto de normas, guía de práctica clínica, directivas, documentos técnicos, normas técnicas sanitarias, se llama derecho médico, o sea, conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias. ¿Por qué derecho médico? Porque primero el derecho es el conjunto de normas, ¿no? Derecho objetivo, ya conjunto de normas. ¿Y por qué médico? ¿Por qué? Porque regula las prestaciones de carácter médico, o sea, médico obstétrico, médico en general, ¿no? O farmacéutico, ¿ya? Entonces, eso es como concepto importante, no se olviden eso, ¿ya? Entonces, en esa línea, un conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias o los procesos asistenciales son las leyes, ¿ya? Recuerden este gráfico que va a venir en el examen, porque es importante, ¿se acuerdan esta norma? Esto es el triángulo, se llama la pirámide de Kelsen, ¿ya? Entonces, en este pirámide se representan los diversos tipos de normas que regulan digamos, las relaciones o relaciones intersubjetivas de las personas, ¿ya? En esta digamos, se hace un resumen, dónde está ubicada una norma, qué norma está por encima de una, ¿no? Entonces, una ley, por ejemplo, está por encima de un reglamento, una ley está por encima de una resolución ministerial, por ejemplo, ¿no? Una ley siempre va a estar por encima de una resolución directoral, por ejemplo, ¿no? El director de un hospital emite una resolución directoral. El director de una dirección de redes integradas, por ejemplo, o una direza, emite resoluciones, no resoluciones directorales. El presidente ejecutivo de salud, por ejemplo, emite resoluciones, ¿no? Resoluciones de presidencia ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos también emiten normas de carácter, normas que regulan las prestaciones sanitarias. En el caso de salud, por ejemplo, que regulan las prestaciones sanitarias en el salud, ¿ya? Entonces, esas resoluciones de presidencia ejecutiva que emite, por ejemplo, el presidente ejecutivo de salud y que se aplica para las prestaciones sanitarias en salud, obviamente está por debajo de una ley, ¿no? Entonces, una resolución de presidencia ejecutiva de salud, por ejemplo, está a nivel de las resoluciones directorales, ya a nivel de las resoluciones directorales, como si fuese un director regional de salud, por ejemplo, una direza, ¿no? Entonces, así funciona, ya siempre va a estar por debajo de una resolución ministerial. Eso es importante, ¿ya? Por ejemplo, una resolución emitida por el jefe de la, de la DIGEMIT, por ejemplo, de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas. Es una resolución directoral, Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas. Va a estar por debajo de una resolución ministerial, obviamente está por debajo de una ley, ¿no? La norma de más alta jerarquía es la Constitución. Por debajo de la Constitución están los tratados. Por debajo de los tratados están las leyes, ¿ya? Entonces, pirámide es importante. No les pido que aprendan todo, pero sí tenemos que saber qué es lo más alto. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, cuando ustedes seguramente han escuchado, hay leyes que se aprueban en el Congreso. En principio, las leyes se aprueban en el Congreso. Las leyes lo emite, la aprueba el Congreso. Entonces, estas leyes que aprueba el Congreso
tiene que ser conformes a la Constitución, o sea, no pueden ser contrarias a la Constitución. Entonces, cuando una ley contraviene la norma constitucional, se interpone una acción de inconstitucionalidad, ¿ya? Porque dice, la Constitución dice A y la ley dice B. Entonces, esa ley que dice B es inconstitucional, o sea, no es conforme a la digamos, a la norma dada en la Constitución, o sea, en el sentido de la ley que establece la Constitución. Entonces, esa ley es de carácter inconstitucional. Como que, por ejemplo, una ley que recientemente fue declarada inconstitucional es el tema del CAS, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, había una norma que decía que todos los profesionales de salud que están contratados para el régimen CAS deberían pasar a un régimen estable, ¿no? O sea, 728 en el salud o 276 en el sector, en el Ministerio de Salud. Pero, ¿qué pasa? Esa norma es de carácter inconstitucional por varios motivos, ¿ya? Y uno de ellos es que, por ejemplo, a través de el Congreso no tiene capacidad de generar gasto. ¿Ya? Entonces, en una ley, si yo creo una ley que genera gasto, entonces esa ley es de carácter inconstitucional porque la Constitución dice que el Congreso no puede emitir leyes que generan gasto al Estado, ya que generan gasto al Estado. Entonces, eso es importante. Entonces, estamos a este nivel de las leyes, ya a nivel de las leyes. Entonces, ojo, este triángulo es importante. Hay, por ejemplo, resoluciones ministeriales. Las normas técnicas sanitarias son aprobadas por resoluciones ministeriales, ¿no? Las resoluciones directorales usualmente son las que son aprobadas las guías de práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, el director de la maternidad aprueba sus guías de práctica clínica. Por ejemplo, guía de práctica clínica para atención de gestantes con por decir, con hipertensión arterial, ¿no? O guía de práctica clínica para atención de hemorragias en el primer trimestre o en el tercer trimestre. Entonces, esas normas, esas guías se aprueban a través de una resolución directoral. ¿Quién, por ejemplo, puede aprobar? El director de la maternidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el director del Hospital 2 de Mayo aprueba una resolución, a través de una resolución directora aprueba, por ejemplo, la guía de práctica clínica para el manejo de ¿qué puede ser más frecuente en 2 de mayo, por ejemplo? Lesiones por proyectil de arma de fuego, ¿no? Entonces, como el 2 de mayo es una zona movida, entonces vienen los pacientes con lesiones en proyectil de arma de fuego, entonces tengo que regular o dar una guía, cómo se maneja un paciente con lesiones por arma de fuego, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces, eso es digamos, así funcionan las normas, ¿ya? Obviamente, una resolución directoral no puede ser contraria ni a la ley, ni a un reglamento, ni a un tratado, ni a una constitución. Ya tiene que observarse ese tipo de, digamos, de normas que tienen mayor jerarquía que estas. Entonces, esto también es importante y también también va a venir el examen, ¿ya? Marco legal que regula las prestaciones sanitarias. Van desde Constitución, tratados, hemos desarrollado la Constitución, hemos desarrollado los tratados. Ahorita vamos a desarrollar algunas leyes que regulan las prestaciones sanitarias. No hay forma de verlas todas, ya si no lo estamos poniendo algunos ejemplos, ¿no? De leyes. Reglamentos, normas técnicas de salud, directivas sanitarias, guías técnicas, documentos técnicos y protocolos sanitarios de urgencia. Entonces, entre estas normas hay un orden de prelación. ¿Qué significa? Una tiene mayor jerarquía que otra, ¿ya? La Constitución obviamente es la que tiene mayor jerarquía, por debajo de la Constitución los tratados, por debajo de los tratados están las leyes. Habida cuenta que las leyes son normas de jerarquía importante, obviamente, estas tienen mayor jerarquía que una norma técnica de salud, ¿ya? Las normas técnicas de salud son aprobadas mediante resolución ministerial. ¿Qué significa eso? Una norma técnica de salud o un NTS, como se conoce, solamente puede ser aprobado por un ministro a través de una resolución, ¿ya? Entonces, en el sector salud, el que aprueba las normas técnicas de salud es el ministro a través de una resolución ministerial, ¿ya? Eso es importante. Las directivas sanitarias pueden ser aprobadas por los viceministros, también por las direcciones ejecutivas, ¿ya? Una directiva sanitaria, por ejemplo, cuando se trata de medicamentos, la DIGEMIT puede aprobar directivas sanitarias. Ya cuando se trata de alimentos, por ejemplo,
el Servicio Nacional de Sanidad Ambiental, por ejemplo, puede aprobar sus normas técnicas, ¿no? Directivas sanitarias. Las guías técnicas son los protocolos y guías de práctica clínica. Usualmente son aprobados por la máxima autoridad de un hospital, o sea, el director de un hospital, ¿no? Sea cual sea esta, puede ser el hospital de un MINSA, puede ser un hospital de la policía, puede ser un hospital digamos, de la salud, ¿no? En el caso de salud, usualmente ellos tienen una regulación centralizada. ¿Ya? ¿Qué significa? No es que cada hospital apruebe sus propias guías, sino que el salud a nivel de la sede central, aprueba sus normas técnicas, ya sus guías. Y esas guías son de aplicación a nivel de todos los establecimientos y hospitales de salud, ¿ya? Eso es la característica de la salud, es mucho más centralizado, ¿no? Cosa distinta en el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el director del hospital, por ejemplo, del Hospital Regional de Ayacucho, o el de Trujillo, o el de Cajamarca, puede aprobar sus propias normas técnicas, sus propias guías, pero más que normas técnicas, sus propias guías, ¿ya? Cosa distinta en el de salud. El hospital, por ejemplo, de salud de, no sé, de Trujillo, no elabora sus propias normas, sino que la que elaboran las guías de práctica son a nivel central, en el salud central, ¿ya? Es más, hay una oficina importante, grande, acá en la sede central de salud que se llama IETSI, y este IETSI, un Instituto de Gestión de Tecnología Sanitaria, es el que aprueba todas las guías de práctica clínica, que son, digamos, de observancia obligatoria en todos los hospitales de salud, ¿ya? Entonces, así funciona. Entonces, esta PPT también es importante, ¿ya? Una guía técnica está por debajo de una norma técnica de salud. Un documento técnico está por debajo de una guía técnica. ¿Ya? ¿Qué significa? Una guía técnica tiene mayor jerarquía como norma, ¿ya? Como norma. Muy bien, entonces todo eso es lo que estamos desarrollando y vamos a desarrollar leyes. Algunas leyes que regulan las prestaciones sanitarias. La principal norma que regula las prestaciones sanitarias en el Perú es la Ley General de Salud. ¿Ya? La Ley General de Salud, la Ley 26842. En ella se regula un conjunto de, digamos, de derechos de las personas a la salud, a la atención sanitaria. También se regula, por ejemplo, las obligaciones de los profesionales de salud, las obligaciones de los establecimientos de salud, por ejemplo. En ella se regula, por ejemplo, cuándo se considera que una persona nace, cuándo se considera que una persona muere, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una norma marco en el sistema sanitario, ¿ya? La Ley General de Salud. Otra norma importante que regula el tema, o vinculados con temas relacionados con prestaciones sanitarias, es el tema de la ley de los usuarios, de las personas usuarias de servicios de salud. Ya, los derechos de las personas usuarias de servicios de salud. En la ley 94414, en ella se dice cuáles son los derechos de todas las personas usuarias de salud. Derecho al acceso a la información, derecho a una atención sanitaria, a ser informado, y ese tipo de situaciones. Ya que eso en su momento hemos desarrollado y más adelante también vamos a desarrollar, porque eso es importante. No solo eso, por ejemplo, los medicamentos, los productos farmacéuticos también tienen su propia ley, ¿no? Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Los productos farmacéuticos obviamente son los medicamentos, ¿no? Las tabletas, las ampollas, las cápsulas, las gotas, las suspensiones, todos son productos farmacéuticos, ¿ya? Todos son productos farmacéuticos. Un producto farmacéutico, obviamente, para ser comercializado, tiene que tener su registro sanitario, ¿ya? Todas las pastillas, sin excepción, tabletas que se venden en el mercado, tienen su registro sanitario. Esos son los productos farmacéuticos. Dispositivos médicos son el guante, el ecógrafo, por ejemplo, es un dispositivo médico, el tomógrafo, no sé, un dispositivo médico, por ejemplo, es el espéculo, por ejemplo, ¿no? Un dispositivo médico es el té de cobre, por ejemplo, es un dispositivo médico, y así, ¿no? Entonces, todos esos dispositivos médicos también para efectos de que sean digamos, comercializados, se requiere también un registro sanitario, ¿ya? Entonces, hay una ley que regula cuáles son las características que debe cumplir o cuándo
por ejemplo, cuando un medicamento se puede vender, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene, debe de tener? Y todas las, digamos, requisitos que se requieren para efectos de obtener, por ejemplo, un registro sanitario de un producto, ¿no? Yo mañana puedo empezar a traer, por ejemplo, antirretrovirales, ¿no? Aunque eso no es negocio porque el Estado otorga de manera gratuita los antirretrovirales en el Perú, ¿no? Quiero mañana importar de, no sé, de Japón o de Europa algún medicamento, pero no es que pueda importar así nomás, sino que está regulado, ¿no es cierto? Tengo que tener mi registro sanitario. Primero tengo que tener registro sanitario. Si no tiene registro sanitario, no hay forma de que pueda vender. ¿Ya? Un producto farmacéutico está regulado. ¿Y por qué son regulados? Porque ciertamente son bienes estratégicos que pueden afectar la vida y la salud de las personas, ¿no? Puede afectar la vida y la salud de las personas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso es importante esta ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Los dispositivos médicos son, como le decía, ¿no? Un guante, no sé, la mascarilla, son dispositivos médicos, por ejemplo, como les decía, el té de cobre, un ecógrafo, un dispositivo médico, por ejemplo, una máquina de anestesia, ¿no? Si bien es cierto, se conoce en general como equipo médico, pero finalmente requiere tener registro sanitario. Un tomógrafo, por ejemplo, tiene que estar registrado, tiene que tener su registro sanitario. ¿Por qué? Porque tiene que garantizarse que ese tomógrafo, que ese ecógrafo, sea eficaz en el diagnóstico y que no genere ningún riesgo, ¿no? O sea, lo que significa que tiene que ser seguro. No puede tener un producto o un dispositivo médico que me cause alguna forma de daño en la integridad física. No puedo tener un resonador que cause daños, ¿no? O un nuevo, digamos, dispositivo médico, un nuevo equipo médico que me pueda causar daños. Por eso es importante el registro sanitario, ¿ya? Eso en relación a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. A ver, ¿qué serán los productos sanitarios? ¿Alguien me puede poner un ejemplo de producto sanitario? Porque la ley dice productos farmacéuticos, o sea, todos los medicamentos, ampollas, tabletas, cápsulas, comprimidos, gotas, suspensiones, no sé, todo eso son productos farmacéuticos, ¿ya? Puede ser de origen químico o de origen biológico. Una vacuna, por ejemplo, es un producto farmacéutico de carácter biológico, ¿no? Pero, por ejemplo, la amoxicilina es un producto farmacéutico de carácter químico. ¿Ya? Eso es una forma de clasificar. Los dispositivos médicos, lo hemos dicho, no pueden ser equipos médicos, pueden ser materiales estratégicos, una serie de productos. Ahora bien, ¿y qué serán los productos sanitarios? ¿Alguien podría poner un ejemplo de un producto sanitario? El champú, los Muy jabones, bien. ¿Qué más? el desodorante. Excelente. Muy, muy buenos ejemplos. Todos esos productos sanitarios, también para su comercialización se requiere registro. ¿Por qué? Porque se emplean o van a entrar en contacto con la piel. Muchas de ellas entran en contacto con las mucosas. Muchas de ellas entran en contacto con otras zonas, digamos, más sensibles del cuerpo, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿qué sustancias entran en contacto con una mucosa, por ejemplo? A ver, un producto sanitario que entre en contacto con una mucosa. Pasta dental. Muy bien, Colgate. la pasta dental, ¿no? Una pasta dental tiene que pasar, para tener un registro sanitario, requiere pasar una serie de pruebas. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la sensibilidad, el tema de la toxicidad, ¿no? Entonces, una pasta dental necesariamente tiene que tener un registro sanitario. Además de, o sea, evidentemente en ella se evalúa no solamente el tema de la seguridad, ¿no? Si puede causar alergia, si puede causar alguna forma de toxicidad, sino también tiene que ser eficiente, ¿no? Entonces, eficacia básicamente, ¿no? O sea, tiene que limpiar, ¿no? Entonces, si la pasta dental tiene un objetivo de limpiar los dientes, entonces tiene que cumplir esa función.
Así como cuando nosotros tomamos una amoxicilina, la amoxicilina, aparte de ser seguro, tiene que ser bactericida, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el colutorio, por ejemplo, ¿no? Los enjuagues bucales y las pastas dental, por ejemplo, ¿ya? Es más, por ejemplo, en el Perú y en el mundo así funciona, por cada un sol, por ejemplo, en el Perú, por cada 100 soles que se vende en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, de cada 100 soles que se vende, 99 es en productos sanitarios y un sol es en productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Entonces, donde más se venden, y los químicos farmacéuticos saben muy bien, ellos más se dedican no al tema de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, sino a productos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros en el día a día utilizamos jaboncillo, utilizamos pasta dental todos los días, utilizamos todos los días champú, todos los días utilizamos un bloqueador, todos los días utilizamos, no sé, algún humectante, ¿no? Y entonces, todos esos son productos sanitarios. Obviamente, no todos los días tomamos una amoxicilina, no todos los días tomamos un producto farmacéutico, ¿no? Por eso es lo importante, lo que más mueve en este grupo, en economía, son los productos sanitarios, ¿ya? Y es más, cuando se trata, por ejemplo, en mujeres es muchísimo más, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de los labiales o los lápices labiales es un producto sanitario. El tema del polvo para facial es un producto sanitario. El tema del rímel, por ejemplo, es un producto sanitario. No sé, tantas otras, digamos, productos cosméticos que podemos utilizar, todos son productos sanitarios, ¿ya? Una empresa que realiza comercio en productos sanitarios vende muchísimo más que una empresa que vende productos farmacéuticos, ¿no? Por eso es que cuando van, por ejemplo, a Incafarma, hay más productos sanitarios que productos farmacéuticos, probablemente, ¿no? Debe haber un poquito de dispositivos médicos, ahí por ahí un guante, un baja lengua, algo más por ahí, ¿no? ¿Qué más venden? ¿Qué dispositivos médicos pueden encontrar en una farmacia? Incafarma, por ejemplo. La llave Aparte triple de vía. guante, aparte de bajalenguas, ¿qué más podrían encontrar como dispositivo médico? La llave triple vía. Dígame, La llave 3 vías. ya otro. Extensión. El ¿Ah? Avocat. Avocat, ya muy bien, ¿no? El Avocat, todas esas cosas son productos y dispositivos, perdón, más que productos son dispositivos médicos, ¿no? El Avocat, no sé, a veces hay también para medir glucosa, ¿no? Algunas tiras reactivas. Entonces, esos también son dispositivos médicos, ¿no? Pero lo que más encontramos son productos sanitarios, ¿no? Talco para el bebé, pañal, cremas, un montón de cosas, ¿no? Todos son productos sanitarios. ¿Y por qué venden en una farmacia? ¿Por qué? Porque requieren, además de, al igual que los productos farmacéuticos, un registro sanitario, ¿ya? Recuerden que el hombre más rico del Perú es del grupo Belcorp, ¿no? Belcorp no vende medicamentos, vende puro productos de belleza, ¿no? Entonces, eso es importante tener. Y eso es de carácter sanitario, ¿no? Ese es el tema de carácter sanitario. Ya hay una ley que regula cómo tiene que fabricarse no sé, un lápiz labial, por ejemplo, ¿no? O una sombra, no sé, tantos productos que a veces que se utilizan en el tema en el mundo cosmético, por ejemplo, ¿no? Todos son productos sanitarios y tienen que tener tu registro sanitario. Muy bien. ¿Qué otras leyes tenemos? Por ejemplo, la ley del Código del Niño Adolescente, por ejemplo, la ley 27337, ¿no? Básicamente aquí regula qué es un niño, cuándo estamos frente a un adolescente, cuáles son sus derechos, ese tipo de cuestiones, ¿ya? Y esta ley interesante, último, la ley de salud mental, ¿no? La ley 30947, ¿no? No es muy antigua, de 2019, en la cual regula los derechos al acceso a la salud mental, ¿no? A las prestaciones en salud mental. Obviamente es una norma también bien amplia, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar alguno de estas, ¿ya? Por ejemplo, esto es lo que en algún momento hemos estado señalando, ¿no? Por ejemplo, en relación al Código del Niño Adolescente, se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. Para efectos legales esto es importante,
¿ya? Si bien es cierto en el tema, en el sistema sanitario, uno es, consideramos un niño desde que nace hasta los 12 años, pero para efectos legales, el Código del Niño y Adolescente señala que un niño es desde que se concibe, ¿ya? Hasta los 12 años, perdón, hasta los 18, hasta los 12 años de edad. Y adolescente de los 12 hasta los 18 años de edad, ¿ya? Eso es la definición legal del niño, desde la concepción hasta cumplir los 12 años. Desde los 12 años hasta los 18, adolescente. Por ejemplo, dentro de los derechos de los niños tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física y mental, ¿no? A la vida, el niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. Por ello es que, por ejemplo, no se puede, evidentemente está proscrito el tema del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaría afectando el derecho a la vida del concebido. Ese niño que está concebido y que está dentro del vientre materno, bueno, o esa persona que está dentro del vientre materno es un niño y tiene derecho a la vida. Y el Estado lo protege, evidentemente, esa vida, ¿no? Entonces, por eso está proscrito, no solo proscrito, está prohibido y está penado digamos, el aborto. Salvo en una sola excepción, en que es el tema del aborto terapéutico, ¿ya? Que es el tema del aborto terapéutico, en la cual lo que se hace es sopesar, digamos, la vida del concebido en relación a la vida de la madre. Habida cuenta que son derechos de la misma categoría, del mismo nivel, lo que se hace es finalmente sacrificar la vida de uno de ellos para efectos de salvaguardar, de proteger la vida del otro, ¿ya? Entonces, en el caso de aborto terapéutico, lo que se hace es, digamos, sacrificar, digamos, la vida del concebido para efectos de proteger o salvaguardar la vida de la madre, ¿ya? Entonces, es importante. El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. O evidentemente, cuando dice desde el momento de la concepción, hace referencia al niño, ¿no? Al niño. ¿Qué más dice el Código del Niño y Adolescente? El presente código garantiza la vida del concebido, protegiendo de experimentos o manipulaciones, ¿ya? Protegiendo de experimentos o manipulaciones genéticas, contrarias a su integridad, el desarrollo físico o mental, ¿ya? Siempre hubo el tema de la controversia del uso del anticonceptivo oral de emergencia, porque se piensa, porque se cree, porque, digamos, hay algunas teorías que dice que es microabortivo, que significa que inhibe la implantación. Digamos, ciertamente es uno de los mecanismos de acción, pero son los más lejanos, no son los más, son los menos probables, ¿ya? Entonces, el principal mecanismo de acción del anticonceptivo oral de emergencia, ¿cuál es? Inhibe la ovulación y espesa el moco cervical. Sí, muy bien. Eso es básicamente inhibir la ovulación y en consecuencia, como no se ovula, no va a haber una fecundación, ¿no? Y en el caso del TEC de cobre, Impide la implantación. ¿cómo? Impide la implantación. Impide la implantación. Si impide la implantación sería microabortivo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? No, ¿Qué les profesor, parece? porque no se ha implantado. ¿Cómo? Está fecundado. No se ha implantado, entonces no sería microaborto. No. Es que otra Sí, vuelta. pero Mira, sí, la ya vida sea humana comienza con la concepción, es decir, concepción. cuando se junta el gameto masculino con el femenino. ¿Dónde ocurre? En la trompa. Después de la concepción, el producto de después de la unión, de la fecundación, el producto de la concepción viaja por la trompa hasta llegar al útero. Eso más o menos dura entre 5, 6, 7 días. Al cabo de 7 días después de la concepción se implanta, ¿no? Cuando el producto de concepción tiene 32 células en forma de blastocisto. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la vida humana se protege desde la concepción, es decir, desde el momento en que se juntan los gametos. ¿Qué ocurre si, como muy bien lo dicen por ahí, si la T de cobre lo que hace es impedir la implantación? Si impide la implantación, lo que va a evitar es que
huevo cigoto, en este caso el blastocisto, se puede fijar en el endometrio. En consecuencia es microabortivo. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción principal del té de cobre? Es espermicida. Muy Impide que bien, se ese es el una. principal, ¿no? Ese es el principal. Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual causa la muerte de los espermatozoides? La liberación del Mm, cobre. Ajá. Una, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, el espermicida significa que causa muerte, lisis de los espermatozoides, ¿no? Pero ¿cómo causa muerte el té de cobre o el té de plata? ¿Cuál es el mecanismo por el cual causa la muerte o cumple esa función de ser espermicida? ¿Cómo? uno por los iones cobre y el otro por la reacción inflamatoria que tiene al ser un cuerpo extraño insertado en el útero. Muy bien, ese es el mecanismo de acción, exactamente. Los iones de cobre, ese es uno, y lo otro ciertamente produce, el té de cobre actúa como un cuerpo extraño. Al actuar como un cuerpo extraño va a generar una reacción inflamatoria, ¿ya? Entonces, el endometrio va a estar lleno de macrófagos, ¿no? Básicamente de macrófagos. Y ahí esos macrófagos que están en el endometrio, evidentemente, lo que van a hacer es fagocitar los espermatozoides, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la cavidad endometrial está ahí, como cualquier otra reacción inflamatoria ante un cuerpo extraño, va a haber un montón de, no solamente una reacción inflamatoria de carácter celular, sino también de carácter humoral, ¿no? De carácter humoral. Un montón de citoquinas, inmunoglobulinas, todos ellos van a estar altamente concentrados, no solamente el tema celular, y finalmente lo que va a hacer todo ese sistema es fagocitar a los espermatozoides, ¿ya? En realidad ese es el principal mecanismo de acción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los espermatozoides que no han sido fagocitados? Sigue avanzando la trompa, ciertamente pueden fecundar y finalmente el producto de la concepción, ¿cómo se llama? A migrar ¿cómo se llama? Hacia el útero. Y entonces ahí empieza el otro mecanismo, ¿no? Entonces ahí ya no va a fagocitar solamente al espermatozoide, sino es al producto de la concepción, ¿no? Y va a impedir inclusive la implantación. Inclusive por ello es que en muchos casos, en muchas situaciones puede haber concepción a pesar de que esa persona está con té de cobre, ¿no? A pesar de que está con té de cobre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es que se fagocite o que lise todos los espermatozoides, sino hay un conjunto de espermatozoides que no van a ser fagocitados o lisados y pueden terminar fecundando e implantándose inclusive. ¿Ya? Muy bien. Además, por ejemplo, el Código del Niño Adolescente dice que el niño adolescente tiene derecho a su integridad personal, ¿no? El niño adolescente tiene derecho a que se le respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a torturas ni a tratos crueles o degradantes. Eso es importante como derechos de los niños y adolescentes. Y otro es, por ejemplo, la atención integral de salud, ¿no? El niño adolescente tiene derecho a la atención integral de su salud mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas. Muy bien. Cuando ustedes hacen atención de control prenatal, por ejemplo, lo que están haciendo es hacer efectivo este derecho del niño, ¿no? Ese niño que es concebido, ese niño que es en forma de feto y embrión, requiere su atención integral en salud. ¿Cómo se atiende? A través de control prenatal, ¿ya? A través del control prenatal, ¿ya? ¿Qué más dice? Cuando el niño o el adolescente se encuentren enfermos con limitaciones físicas o mentales, impedidos o cuando se trate de dependientes de sustancias tóxicas, recibirán tratamiento y rehabilitación que permite su participación en la comunidad de acuerdo a sus capacidades. Es un tema importante de salud pública, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? En jóvenes, básicamente en adolescentes, ¿no? Entonces, cuando un adolescente, digamos, está afectado por ese tipo de afecciones, como por ejemplo consumo de sustancias psicoactivas, evidentemente requieren una atención, digamos, preferente, y no solamente la atención para tratamiento, sino también el tema de la rehabilitación. Por eso existe el tema de salud mental que más adelante seguramente vamos a tocar también.
Esto como algo interesante, ¿no? Como algo, digamos, secundario. Cuando un niño y adolescente, por ejemplo, recibe maltrato físico o mental por parte de la persona que tiene la patria potestad, evidentemente en esas situaciones se puede perder la patria potestad, ¿ya no? Eso se llama suspensión de la patria potestad. Entonces, un padre o el padre o madre que tiene la patria potestad o que ejerce la patria potestad respecto de un niño o adolescente, puede perderlo o ser suspendido cuando se determine que existen maltratos físicos o mentales. ¿Ya? Por eso es importante cuando alguna vez les hablé sobre el maltrato del síndrome del maltrato infantil, ¿no? El tema del síndrome del maltrato infantil es importante que podamos buscar, que podamos hacer screening, ¿no? Para efectos de determinar si existe alguna forma de ese tipo digamos, de situaciones, ¿ya? Es muy frecuente el tema del síndrome de maltrato infantil en el Perú. Y el maltrato infantil no es solamente de carácter físico, sino es el tema mental también. ¿Ya? Esta puede ocurrir no solamente en el seno de la familia, sino puede ocurrir en la comunidad y puede ocurrir en el colegio. ¿Ya? Puede ocurrir en el colegio. Otra norma importante que regula prestaciones sanitarias, por ejemplo, es la Ley de Salud Mental. Es una ley absolutamente, digamos, reciente, es del 2019. Y básicamente, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, los problemas de salud mental comprenden problemas de carácter psicosocial y trastornos mentales y del comportamiento, ¿ya? Pero en general esta forma se aplica para todos, ¿ya? ¿Qué tipo de problemas de salud mental tenemos en nuestra sociedad? Básicamente problemas psicosociales o trastornos mentales y del comportamiento, ¿ya? Problemas psicosociales como que, por ejemplo, aquellas generadas por la alteración de la estructura dinámica de las relaciones entre personas o entre estas y su ambiente. Como que, por ejemplo, el bullying. ¿No? El bullying es un problema psicosocial, ¿no? El bullying es un problema. El maltrato, por ejemplo, el maltrato psicológico es un problema psicosocial, ¿ya? El tema de violencia de género es un problema psicosocial, ¿no? El tema de consumo de sustancias psicoactivas es un problema psicosocial. Básicamente, ¿por qué ocurre? Por una alteración de la estructura y dinámica de relaciones entre las personas y el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maltrato infantil o el bullying o el maltrato o violencia de género, el abuso de sustancias psicoactivas, básicamente son problemas relacionados con este tema, ¿ya? Entonces, eso es un problema psicosocial que tiene estos problemas sociales son formas de afectación a la salud mental, ¿ya? Ese tipo de situaciones afectan la salud mental de las personas. Diversas formas de violencia, ¿no? Que puede presentarse contra el niño, contra la mujer, contra el estudiante, contra un trabajador, por ejemplo, ¿no? Cuando es trabajador dependiente, ¿no? Entonces, hay diversas formas de problemas psicosociales que constituyen problemas de salud mental, ¿ya? ¿Qué será lo más frecuente? Probablemente el tema de violencia de género, el tema de abuso de sustancias psicoactivas, probablemente. Otro frecuente, el tema de violencia de género, lo que lo decía, ¿no? Eso es importante, es muy, muy, muy frecuente, ¿ya? Como problemas psicosociales. Muy bien. El otro grupo de problemas de salud mental son los trastornos mentales y de comportamiento. Obviamente un trastorno mental como la esquizofrenia, por ejemplo, el trastorno bipolar, trastornos esquizoafectivos, una serie de enfermedades o trastornos, más que enfermedades, trastornos mentales, ¿ya? ¿Por qué en salud mental no se habla de enfermedades? Porque una enfermedad tiene una etiología, una causa, ¿no? Una causa. Ya un cáncer podemos determinar cuál fue su causa. Por ejemplo, ¿cuál es el agente etiológico, por ejemplo, a ver, vamos a ver, del chancro duro? A ver, señoritas. ¿Cuál es la causa o el agente etiológico de la sífilis, el chavo, conocido como chancro duro?
¿Alguien se acuerda? ¿Nada? ¿Ya? Dígame. El agente etiológico de la sífilis. Treponema pallidum. Treponema pálido, entonces. Aquellas alteraciones de la función del equilibrio sanitario, donde se conoce la etiología, cuando se conoce la causa, el origen de una enfermedad, como en el caso, por ejemplo, de la sífilis, se llama enfermedad, ¿ya? Todos los trastornos en los cuales, o sea, todas las alteraciones, digamos, de la funcionalidad donde se conoce la causa, se llama enfermedad. Enfermedad de Parkinson, sífilis, todos son enfermedades, ¿ya? Pero en salud mental no hay una causa única. Casi todos son multifactoriales, ¿ya? Es más, muchos de ellos ni siquiera se conoce la causa. Por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, ¿no? Digamos, uno de los, digamos, la patología ícono de la psiquiatría, ¿no? No porque sea el más frecuente, ¿ah? Lo que más se ve en psiquiatría no es la esquizofrenia, lo que más se ve es la ansiedad, ¿no? Lo más frecuente es la ansiedad, la crisis de angustia, la depresión, ese tipo de problemas del estado de ánimo. Entonces, en el caso de esquizofrenia, por ejemplo, es multifactorial. Ya, por eso las afecciones de carácter mental no se conoce como enfermedades mentales, sino como trastornos mentales. ¿Por qué un trastorno y no enfermedad? Porque en caso de trastornos no se conoce la causa, ¿ya? No se conoce la causa. Por eso se llama trastorno y no enfermedad. Las enfermedades tienen una causa conocida. Los trastornos no tienen una causa conocida. Son multifactoriales. Una esquizofrenia hasta ahorita no se sabe exactamente cómo se produce, o sea, qué es lo que lo origina, ¿no? Si bien es cierto, hay un montón de factores que pueden desencadenar, ¿no? Desde una crisis emocional importante, la separación de los padres, por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, hay un montón de factores disparadores, pero no se sabe exactamente cómo se origina, ¿ya? Entonces, por ello se conoce como trastornos mentales, pero no enfermedades mentales. Muchos son trastornos y otros son problemas del comportamiento, ¿ya? Como que, por ejemplo, un funcionario corrupto, por ejemplo, ¿no? Ese tiene un trastorno de comportamiento, ¿no? Una persona a quien le encargan que administre los bienes del Estado, obtiene beneficios por un mal comportamiento y por una mala gestión de esos recursos del Estado. Eso, por ejemplo, es un trastorno del comportamiento. Esa persona que se comporta de forma incorrecta, en este caso, por ejemplo, es una persona disocial, ¿no? Asocial, ¿ya? Les he hablado, por ejemplo, en el caso del taxista que se pasa todas las luces rojas, ¿no? Eso también es un trastorno del comportamiento. ¿Por qué? Porque no observa las reglas de convivencia social. ¿Ya? Eso es un trastorno del comportamiento. Eso es una afección de la salud mental. Entonces, ¿qué dice? Básicamente porque ¿qué son los trastornos mentales de comportamiento? Son aquellas condiciones mórbidas que sobrevienen en una determinada persona, ¿no? Ese taxista que siempre observaba las leyes seguramente, o sea, respetaba las normas, en un momento a otro se vuelve y empieza a pasar todas las luces rojas, ¿no? A pesar de que la norma está escrita de que no se puede pasar ni uno, ¿no? Ciertamente puede ser intenso y puede ser una leve, ¿no? Afectado a intensidades variables del funcionamiento de la mente y del comportamiento, ¿no? Entonces, básicamente eso. Pasa lo mismo que el que arrancha un celular, ¿no? El que arrancha un celular tiene un trastorno del comportamiento. Es una persona disocial, evidentemente. Y así, los trastornos mentales del comportamiento van a modificar, causar variaciones en el comportamiento, no solamente en el comportamiento, sino también en el organismo, no solamente en el organismo, sino también en la personalidad y la interacción social, ¿no? Puede ser de forma transitoria o permanente, ¿no? Porque ese taxista que se pasa la luz roja, seguramente por ahí le va a atropellar un peatón, ¿y qué va a hacer? Seguramente en vez de reconocer la causa o la culpa en este caso, probablemente le va a gritar, ¿no? Ay, ¿cómo te cruzas, no? Oye, pero si estoy en mi verde, ¿a mí qué me importa? Probablemente te diga, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es que
cómo se afecta la funcionalidad social, digamos, los trastornos del comportamiento, ¿ya? Eso puede ser transitorio o permanente, obviamente, ¿ya? Muy bien, eso como el tema del, algunos, esto es básico, ¿ya? Además que estamos en el mundo de la salud mental, ¿no? Y esto es transversal para todos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en caso de su especialidad, por ejemplo, hay un montón de problemas psicosociales, ¿no? El tema, por ejemplo, puede haber el tema de maltrato, por ejemplo, maltrato sexual, abuso sexual, son problemas psicosociales, ¿ya? Y muchos de ellas tienen una base inclusive psicológica, como el tema de, por ejemplo, de la hiperemesis gravídica, por ejemplo, ¿no? O sea, el sustento es de carácter psicosocial, básicamente, ¿no? En el caso de trastornos mentales, de comportamiento, seguramente no vayan a ver mucho, pero eso es importante también, es un problema de salud mental, ¿ya? Esto sí tienen que saber no solo como cultura general, sino como profesional de la salud, ¿ya? Todo profesional de la salud debe saber mínimo cómo se clasifican los problemas de salud mental, ¿ya? Problemas de carácter psicosocial y trastornos y mentales de comportamiento. Problemas de carácter psicosocial, el ejemplo, el tema de bullying, el tema de maltrato, ¿no? Violencia de género, por ejemplo, ¿no? El tema de abuso de alcohol, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, todos son problemas psicosociales, ¿ya? El tema, por ejemplo, bueno, ahora ya no hay mucho en el tema de de algunas, digamos, formas de adicción, ¿no? ¿Cómo se llama digamos, la patología en la cual una persona tiene miedo a quedarse sin celular? Ahora que estamos en el mundo digital, ¿saben eso? Ese es un trastorno, ¿no? Es un problema psicosocial, ¿ya? Alguien sale sin su celular a la calle y está absolutamente ansioso, preocupado y se siente que no está completo. Ese es un problema de carácter psicosocial muy moderno, muy actual. ¿Saben cómo se llama ese problema psicosocial? En la cual estoy ansioso, preocupado cuando no estoy con mi celular. ¿Nomofobia? Nomofobia, muy bien, ese es el no móvil fobia, no nomofobia se llama, ¿ya? Entonces el nomofobia deriva de no tener un equipo móvil a disposición, ¿no? Nomofobia, ¿ya? Entonces es un problema psicosocial. Y esto es pregunta de examen, por favor, tomen en cuenta problemas de salud mental, básicamente problemas psicosociales y trastornos mentales de comportamiento. Ya. Esto hemos hablado bastante tiempo, varias veces en el tema de la representación, ¿no? Cuando decimos medicina legal también creo hablamos. Entonces, el tema de la representación en salud es importante, ¿no? Pero más adelante vamos a llevar en extenso el tema de representación porque ese es básico, ¿ya? Derechos en salud mental, por ejemplo, derecho a acceso universal a los servicios de salud mental. Los servicios de salud públicos priorizan la atención a los menores de edad, mujeres víctimas de violencia, es lo que estábamos viendo, mujeres víctimas de violencia, personas en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, así como víctimas de eventos naturales o catastróficos. Una situación, por ejemplo, de emergencias y desastres, evidentemente hay una afectación importante a la salud mental, ¿no? Una persona que sufre, por ejemplo, o pierde todo, producto de incendio, por ejemplo, o producto de un huaico, producto de un terremoto, está absolutamente afectado en su salud mental, ¿no? Puede estar ansioso, puede estar deprimido, o no pueda tener una buena gestión de digamos, de su estado de ánimo frente a esa situación, ¿no? Puede inclusive terminar suicidándose, ¿no? Entonces, hace poco, ¿no? Cuando hubo el tema del sismo, en el tema del sismo, el tema de la gestión de salud mental es importante, ¿no? La estabilidad emocional que uno tiene que mantener cuando ocurre ese tipo de situaciones, ¿ya? Cuando ocurre un evento de esta naturaleza, lo más importante, ¿qué es? Cuando ocurre el sismo, ¿qué es lo que primero que tenemos que guardar? La calma. La calma, muy bien. La calma es parte de un estado mental, ¿no? De la emoción. Ya tenemos que estar más calmados. Si no, puede pasar como ese chico que se tiró del tercer piso, ¿no? O querer salir por la escalera y
y vamos a tener algún accidente o un incidente. Lo primero es la calma, ¿ya? Primero es la calma. Entonces, por eso en situaciones de emergencias, y si en caso que ocurriera víctimas en este tipo de situaciones, evidentemente estamos obligados a atender, ¿ya? Entonces dice, los servicios de salud públicos, un hospital, un centro de salud, una posta médica, priorizan la atención a los menores de edad, ¿ya? Las mujeres víctimas de violencia, y ustedes seguramente cuando hagan su gestión de salud en mujeres o en género, van a ver bastante este tema, ¿no? Mujeres víctimas de violencia. Lamentablemente el Perú es uno de los, este tema es endémico, ¿no? Es todavía muy, digamos, muy arraigado, muy frecuente el tema de violencia contra la mujer, ¿no? Violencia de género. Entonces es importante que se pueda dar un soporte emocional a estas personas víctimas de violencia de género, especialmente con mujeres. Y las personas más indicadas para este tipo de situaciones, obviamente, son ustedes, ¿no? Violencia contra la mujer, seguramente ustedes van a poder atender un montón de situaciones, ¿no? De esta naturaleza. No solo eso, sino lo ideal sería que puedan atender, digamos, de manera conjunta con un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Porque eso es básico. Personas en situaciones de pobreza extrema o vulnerabilidad. Un niño abandonado, una niña abandonada, por ejemplo, es una persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? Un niño huérfano, una niña huérfana es una persona en situación de vulnerabilidad, ¿ya? Así como las personas víctimas de eventos naturales o catastróficos también. ¿Qué más dice, por ejemplo, la ley de salud mental? Es importante, ¿no? La prevención del problema de salud mental. Lo que tiene que hacerse, por ejemplo, en las acciones de prevención se formulan sobre la base de las evidencias epidemiológicas nacionales, antropológicas y determinantes socioeconómicas de riesgo, y ponen énfasis en lo siguiente. Básicamente, identificación y monitoreo de factores de riesgo en la comunidad, para evitar la existencia de problemas psicosociales, ¿no? Si veo, por ejemplo, un problema psicosocial puede ser consumo de sustancias psicoactivas, o problema de violencia de género, o problema de bullying, por ejemplo, tengo que identificar ese tipo de factores de riesgo, ¿no? O en donde hay un riesgo de que pueda ocurrir, digamos, alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Pueda ocurrir, no sé, violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante identificar ese tipo de situaciones, ¿ya? Que son los problemas psicosociales que llevan a patologías que afectan la salud mental individual y colectiva, con énfasis en la prevención de violencia familiar, es lo que les estaba comentando, ¿no? Muy parte importante del tema de afecciones o problemas psicosociales que afectan la salud mental es intrafamiliar, en forma de violencia familiar. Intrafamiliar en forma de violencia sexual también. Recuerden que los principales agresores son personas conocidas, son personas del entorno de la víctima, ¿ya? Usualmente o más frecuentemente el agresor sexual casi siempre es del entorno de la víctima, ¿ya? Rara vez, o digamos la incidencia es baja, que sea una persona desconocida. Otras formas de violencia, de problemas psicosociales que pueden afectar la salud mental, por ejemplo, el pandillaje, el sicariato, el maltrato infantil, ¿no? El maltrato contra la mujer. Esa parte es importante, como siempre les digo, ustedes son las que seguramente van a tener la oportunidad de poder atender y ayudar a este tipo de, digamos, de víctimas, ¿ya? Consumo, abuso de drogas legales y ilegales, ¿ya? Esos son problemas psicosociales, como hemos estado viendo, viendo hace rato, ¿no? Un problema de violencia familiar, violencia sexual, pandillaje, son problemas psicosociales que afectan a la salud mental, El consumo de drogas, obviamente, ¿no? A ver, dígame una droga legal. Marihuana. ¿La marihuana es legal? El uso de la marihuana para efectos, para fines medicinales es legal. Para fines recreativos. Aceite de cannabis. Claro, el cannabis, pero para efectos terapéuticos, ¿no? Con fines medicinales, esa parte es legal. Pero yo puedo ir a fumar al parque. No. ¿Puedo vender? No, tampoco.
No, entonces la marihuana en el Perú es legal para efectos medicinales, pero para fines recreativos, o sea, venta y compra para fines recreativos también es ilegal, ¿ya? Vamos a decirle recreativos, ¿no? Ese es el término que se utiliza. Una droga legal. Abuso de drogas legales y ilegales, dice, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo, una droga de carácter ilegal? O legal, perdón. ¿Ninguno? Es una droga que todos hemos consumido, aunque sea un vasito. Profesor, la morfina. Alcohol. El alcohol es una droga. El ¿Y la alcohol es una morfina? droga de carácter Hoja. legal, ¿no? El alcohol, el cigarrillo, son drogas legales, ¿ya? Ciertamente, ¿cómo se llama? Uno puede consumir de manera, digamos, medida, no de manera excesiva. Cuando es excesivo, evidentemente afecta a la salud mental, ¿no? Por eso es que todas estas drogas legales, todas tienen una advertencia sanitaria. Se llama advertencia sanitaria cuando le ponen un letrero que dice, ¿no? Pues su consumo excesivo causa problemas de salud o puede dañar a la salud o la vida, no sé, una serie de advertencias sanitarias. En el caso del cigarrillo dice, oh, mira, su consumo puede causar cáncer de lengua o de labio, no sé cuánto, ¿no? Eso se llaman advertencias sanitarias, ¿ya? Actualmente, por ejemplo, no solamente a las drogas se le ponen advertencias sanitarias, a muchos productos se ponen advertencias sanitarias. A ver, una advertencia sanitaria que no esté en una botella de whisky o un alcohol. ¿Qué Los advertencia octógonos. sanitaria conocen? Los octógonos. Muy bien, los octógonos. Los octógonos son advertencias sanitarias, ¿ya? En la cual te dice, ojo, la mayonesa tiene, no sé, alto en grasas saturadas y alto en, no sé, esa no tiene azúcares, ¿no? Alto en sodio, te puede decir, ¿no? Entonces, el octógono es una advertencia sanitaria, ¿ya? Es una advertencia sanitaria. ¿Por qué? Porque su consumo excesivo puede causar o puede afectar la salud física de las personas, básicamente, ¿no? Entonces, eso también son advertencias sanitarias. Usualmente todas las drogas legales tienen advertencias sanitarias. El alcohol, por ejemplo, tiene su clásico advertencia sanitaria en la parte inferior o un lado, ¿no? El cigarrillo también, ¿no? Entonces, pero su consumo excesivo ciertamente causa problemas de salud mental, ¿no? Son problemas psicosociales que afectan la salud mental de las personas, de una comunidad, de un colectivo, ¿ya? Es muy frecuente este tema, la depresión, los intentos de suicidio, ese tipo de situaciones. No solamente el problema, las afecciones, los problemas psicosociales ocurren a nivel familia, puede ocurrir en el colegio, puede ocurrir en la universidad. El tema de acoso, por ejemplo, es una forma de problema psicosocial, ¿ya? Que puede causar depresión, ciertamente en la persona víctima de acoso, ¿ya? En la universidad, por ejemplo, ¿no? Eso lo hemos hablado, creo, en su momento también, el tema del acoso en colegio o en la universidad, que puede ser por parte de un docente, puede ser por parte de un compañero o por cualquier otra persona, ¿no? El tema del acoso, no solamente a nivel de centros educativos, sino también puede ser a nivel laboral. Todos ellos son problemas psicosociales, ¿ya? Esos problemas psicosociales, como el acoso, que puede ocurrir en seno de la familia, que puede ocurrir en seno de un centro educativo o un centro de labores, afectan la salud mental, causan problemas de salud mental, ¿ya? Muy bien, y hay una ley que regula ese punto, ¿no? Por eso decía, así como riesgos en ambiente de trabajo, entre otros. Muy bien. Esto es importante también que tengan en consideración, ya la hospitalización en casos de afecciones mentales. Los establecimientos de salud en los que se realiza la hospitalización deben reunir por lo menos las siguientes condiciones. La hospitalización de niños y adolescentes es una medida excepcional y solo si fuera estrictamente necesario clínicamente. O sea, solo puede hospitalizar cuando es necesario ese tipo de situaciones. Debe realizarse en unidades exclusivas para este grupo etario. No pueden mezclar niños y adolescentes con grupos, digamos, en servicios con otros, de otros grupos etarios, ¿no?
En caso de niños menores de 12 años, se permite el acompañamiento de sus familiares si el médico tratante así lo considera conveniente. ¿Ya? Muy bien, eso en relación a la hospitalización, que es importante en relación a niños y adolescentes. Muy bien. Eso en relación a las leyes, ¿ya? Y lo que viene son algunos reglamentos que regulan las prestaciones sanitarias. Por ejemplo, el reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo. Por ejemplo, el reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos. El reglamento de los derechos derechos de las personas usuarias de servicios de salud. El reglamento de los ensayos clínicos, cómo se hace cómo se llaman los experimentos en seres humanos, por ejemplo, ¿no? A ver, acá hay un ejemplo de un reglamento, vamos a terminar con los reglamentos, por ejemplo, el reglamento de la ley de salud mental, por ejemplo. Esto es importante. Cuando estamos frente a una emergencia psiquiátrica, por ejemplo, ¿no? Cuando no es lo mismo una emergencia clínica que una emergencia psiquiátrica, ¿no? Una emergencia psiquiátrica es toda condición repentina y inesperada asociada a un problema de salud mental que requiere atención inmediata al poner en peligro eminente la vida, la salud de la persona, ¿no? De la persona usuaria de servicios de salud. Pero una característica de las emergencias de salud mental es que no solamente pone en riesgo la vida y la salud de la persona que está siendo afectada en su salud, sino, eso es una emergencia clínica, ¿no? Entonces, una apendicectomía, por ejemplo, ¿no? Un parto expulsivo es una emergencia. ¿Por qué es una emergencia? Porque pone en riesgo la vida de esa persona que está siendo afectada. En el caso de psiquiatría, no solamente se pone en riesgo la vida de la persona, sino también la vida del entorno y de la comunidad. Eso es un punto importante, ¿ya? Una persona que está afectado, por ejemplo, en su salud mental, una persona que está agresivo, por ejemplo, puede causarse daños, pero también puede causar daños a terceros, ¿no? Entonces, una emergencia en salud mental no es solamente aquella que pone en riesgo la vida o la integridad física de la persona que está afectada en su salud, sino pone en riesgo también la vida de las personas que están conjunto a esa persona que está haciendo, y sino inclusive a la familia, ¿no? Por eso, ¿qué dice, por ejemplo? Emergencia psiquiátrica, crisis en la vida de una persona en la que puede peligrar su integridad física, como por ejemplo en forma de suicidio, automutilaciones, ingesta de drogas, de otras personas, en forma de agresiones, homicidios, ¿no? ¿Recuerdan este señor que agarró un ladrillo y le dio un pedral a una niña? ¿Se acuerdan de ese caso o no? Sí, sí. Esa es una emergencia. ¿Por qué? Porque no solamente está en riesgo la vida de él, sino está en riesgo la vida de otras personas, como en este caso, una niña, ¿no? La integridad funcional y psicológica para adaptarse a la realidad, o la integridad de una familia. Eso es importante como emergencia psiquiátrica, ¿ya? Entonces, una emergencia psiquiátrica es mucho más, ¿cómo se llama? Implica el riesgo de vida no solamente de la persona que está siendo afectada en su salud mental, sino de las otras personas que están alrededor y inclusive de la familia. Esa es una característica particular de una emergencia psiquiátrica. Muy bien, a ver. Ya, vamos a quedarnos acá, ¿ya? La semana que viene vamos a desarrollar esto. Este es importante. Este cuadrito va a venir en el examen. Las diversas formas de normas en salud, ya normas técnicas, directivas, guías técnicas o manuales, documentos técnicos, ese tipo de situaciones. Ya, la morfina no es una droga legal, ya es una droga ilegal. Las gasas son ciertamente, ¿cómo se llama? Dispositivos médicos y podemos encontrar en una farmacia, es muy bien, como ejemplo de un dispositivo médico que podemos encontrar en... Muy bien, vamos a pasar lista un ratito, un minuto por favor. Mientras voy ingresando al sistema, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor. Con respecto a los derechos del niño, en caso de las muestras de, inseminación artificial, sí, que es
que a veces sobran muestras, pero ya con concepción en sí, ya con vida. Y Ya, esa es la muy buena congela- pregunta, ya vamos a ver. Yo sé digamos, cuál es el sentido de la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se trata de fertilización asistida, cuando estamos frente a un caso de fertilización asistida, ciertamente, no es que se fertiliza un solo óvulo, sino se fertiliza bastantes, o sea, 10, 15, 20, ¿no? A través de la aspiración, lo que se hace es juntar óvulos y fecundarlos. Y entonces los ginecólogos que se dedican a este tema de la fertilización asistida, lo que hacen es fertilizar in vitro, o sea, en laboratorio, varios óvulos, y lo que hacen es escoger una de ellas o dos de ellas para implantar en el útero, ¿no? Entonces, evidentemente, primero hacen pruebas genéticas para efectos de descartar si tiene alguna, digamos, un defecto genético, ¿no? Entonces, una vez descartados los defectos genéticos que pudiera tener, entonces se implanta el que no tiene ningún defecto genético. Muy bien. Ahora, me dice, oye, pero el resto que están, ¿cómo se llama? Que han sido concebidos, ¿se desechan, se botan? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Se supone, bueno, en teoría es que todas ellas deberían quedar congelados, ¿no? Deberían quedar congelados, ¿ya? El tema es de por vida, obviamente no, de por vida. Entonces, esa parte es un tema muy interesante que no existe regulación. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo puede estar congelado? ¿O cuánto tiempo debe de mantener congelado? ¿No? ¿Y por qué mantenerlo congelado? Porque puede ser que una vez que implante, supongamos que coja dos, digamos, productos de la concepción para implantar en el endometrio, pero no pega, no pega, y en consecuencia tengo que hacer nuevas implantaciones. Entonces, por eso es importante tenerlos congelados, ¿ya? Supongamos una mamá quiere tener su hijito ahorita, lo implantan por fertilización asistida, da a luz, pero quiere tener uno más. Y entonces acuden de nuevo a digamos, a ese banco digamos, ¿cómo se llama? De embriones para efectos de implantar de nuevo otro, ¿no? De cada uno, mira, supongamos que le implantan, termina en gestación y termina en un parto. Su primer hijo. Esa pareja que no ha podido concebir de manera natural, quiere concebir de nuevo. Entonces, no es que van a hacer de nuevo una nueva fertilización, sino acuden al banco de embriones que esa pareja tiene guardado en el centro, digamos, ¿cómo se llama? De medicina reproductiva, ¿no? Y entonces descongelan y de nuevo lo implantan, ¿ya? El tema es hasta cuándo debería de mantenerse congelado. Eso es un poco difícil regularlo. ¿Por qué? Porque una pareja de 25 años puede tener su primer hijo a través de fertilización asistida a los 25 años, ¿no? Y animarse después de 15 años, es decir, a los 40, más o menos, 40 años de nuevo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Mantenerlo congelado. Ciertamente eso implicará un costo, pero lo que no puede hacerse es mantenerlo congelado de por vida, ¿no? Habida cuenta que no se puede mantenerlo congelado de por vida, finalmente esos embriones se desechan. En consecuencia, ¿está afectándose el derecho a la vida del concebido? Sí, ¿ya? Pero ¿por qué no pasa nada? Porque esa parte no está regulada, ya no está regulada, no se regula, no dice hoy al cuadro de cuánto tiempo, ¿no? O finalmente, cómo dispongo estos, ¿no? ¿Cómo dispongo? Lo voto por, no sé, no sé, ¿no? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué formas de disposición puede ser, ¿no? Disponer en un tacho, eso puede ser, ¿no? Por, no sé, tantas formas. Entonces, esa parte no hay regulación, ¿ya? Pero ¿por qué no hay regulación, no? ¿Por qué nadie se preocupa en esos temas? Yo presumo que hay un tema de carácter económico, ¿no? ¿Por qué? Porque los centros que realizan este tipo de, digamos, de actividades, primero son pocos en el Perú,
y otros tienen bastante poder económico, ¿no? Entonces, seguramente debe haber algún interés en no regularlo, ¿no? No regular significa que, digamos, ellos ven la mejor forma finalmente de disponerlo, ¿no? Pueden disponerlo entregando los embriones congelados a los, digamos, a los progenitores para ver qué hacen los progenitores, ¿no? Con los embriones. Pueden tenerlo, no sé, ¿cuál sería qué opciones tendrían? No sé, incinerarlo para tener las cenizas, una opción. No sé, de tantas opciones que pueden decidir los padres o los progenitores, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no se hace nada? Porque no hay regulación. Ya no hay una norma, una ley, una norma técnica sanitaria que diga cómo tiene que disponerse, cómo tiene que manejarse, hasta cuánto tiempo, en caso que finalmente no se decida implantar, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que disponerse esos embriones. No se tiene, ¿ya? Y falta regulación, es extrema en el Perú. ¿Alguna otra pregunta? Eso es una buena, es una muy buena, es un muy buen tema para una tesis, ¿ya? En otros países ciertamente se regula este tema, ¿no? Entonces, en el Perú sería bueno que se pueda regular, plantear alguna forma de regulación, o por lo menos acercarse en teoría cómo es ese proceso, ¿no? ¿Qué hacen, no? ¿Qué hacen con los embriones? ¿Qué hacen, no? Entonces, uno puede decir, oye, ¿qué hacen? No sé, ¿qué centros hay? Impares, creo es uno de ellos. La verdad no sé qué clínicas que hacen este tipo de actividades existen en el Perú, pero sería bueno averiguar cómo se gestiona esa parte, ¿no? Cómo se dispone finalmente los embriones congelados, ¿no? Cómo se termina su proceso de disposición. Eso es una muy buena tesis, es un muy buen tema para una tesis, ¿ya? Es un buen tema para una tesis. Si alguien se anima, se puede hacer una tesis por ahí, ¿ya? Muy bien, vamos a llamar lista. Bustillos. Presente, profesor.